Bueno, muy buenas tardes. Muy contenta de estar nuevamente en este seminario internacional, gracias a la cálida invitación que siempre me hace Daniel y Lilian. Y bueno, acá nuevamente lamentando no poder vernos, porque en realidad el intercambio, es decir, es algo que nos enriquece a todos. Y bueno, aún el intercambio virtual, pero en este caso no tengo esa oportunidad, sino que estoy sola delante de la pantalla, aunque sé que ustedes me van a escuchar en algún momento. Así que bueno, en función de esa posibilidad que tengo, quiero compartir con ustedes una propuesta que, bueno, puede ayudar a enriquecer nuestro trabajo. Yo lo he denominado a este tema que les voy a proponer, dinámica de mediación, y es algo que para mí está emparentado o relacionado con la participación ciudadana y la construcción de la paz. Em, Les confieso que siempre he tenido la sensación de que la mediación nació mal en Argentina, porque allá por los años 90, cuando aparece, se la conoce como, o la sociedad la conoce, digamos, como aquella posibilidad de resolver conflictos antes de llegar a un juicio. Entonces, aparece como que para la sociedad la mediación es sinónimo de previo a un juicio, y no habría posibilidad de insertarla en otros aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, hemos visto que gracias a los esfuerzos que hemos hecho los mediadores, que vamos advirtiendo, ¿no es cierto?, los recursos que nos da la mediación, se ha ampliado este espectro, y hoy podemos hablar de mediación escolar, de mediación comunitaria, mediación restaurativa, en justicia restaurativa, bueno, y en otros aspectos. Pero es costoso. El camino cuesta, es empedrado, no es liso, y siempre tenemos que seguir preocupándonos por ver cómo podemos rescatar esos elementos de la mediación que son tan ricos, para poder relacionarnos entre nosotros. Entonces, lo primero que yo les digo es que deberíamos acostumbrarnos a que la mediación integre nuestra experiencia cotidiana, es decir, aquellos elementos que nosotros recibimos de la mediación, que pueda convivir con los ciudadanos y las ciudadanas, porque más allá de lo que significa la formación profesional en mediación y la intervención de un tercero profesional para desenredar un conflicto, hay otros elementos que consisten en una serie de recursos que tenemos los seres humanos y que nos ayudan a descubrir y a respetar al otro, a escucharlo empáticamente, a comprenderlo sin juzgarlo, a dialogar con él. Y todo esto nos permite convertirnos en mejores personas, y a la vez lograr relaciones más armónicas con el resto de nuestros semejantes. Bueno, voy a compartir con ustedes em, algunos cuadritos de Power, pero no los voy a apabullar porque solo quiero em, poder mostrarles aquellos que, si esto me dejara a mí poner, ahí está. Quiero mostrarles aquellos que remarcan conceptos nomás. Es decir, no, porque me parece importante que, ya que no estamos en una relación presencial, o en una relación en la que yo pueda devolver inquietudes de ustedes, podamos precisar algunas cosas. Esto que vamos a precisar, en principio, es que, según nuestro criterio, debemos desterrar para siempre el concepto de que la mediación sea un método para resolver conflictos. Me niego rotundamente a esto. La mediación es mucho más abarcativa. Es decir, su mayor virtud es la prevención. La prevención. Entonces, esa prevención se da facilitando el aprendizaje de habilidades y destrezas para relacionarnos mejor con nuestros semejantes. Em,
cada mediador sabe cuando incursionó en la mediación que su relación con los demás se transformó. Yo lo afirmo permanentemente. Eh, y esa misma posibilidad que tuvimos nosotros cuando nos estábamos formando, ¿por qué se la vamos a negar a los ciudadanos, a nuestros semejantes que no van a estudiar específicamente mediación, pero que se pueden beneficiar con sus recursos? Por eso insistimos que es tan importante instalar la mediación, por ejemplo, en las escuelas, donde desde la más tierna edad los chicos aprenden a relacionarse de otra manera, no a la resolución específica del conflicto entre Juan y Pedrito cuando se pelean en el aula. Es decir, la mediación escolar ha tenido ese problema también, que normalmente se ha reducido casi como la mediación prejudicial obligatoria, aquellos casos en los que el mediador va corriendo, sea un mediador par o sea alguien adulto, pero va corriendo a ayudar a destrabar el conflicto que se generó entre Juan y Pedrito, ¿sí? Pero esto se queda muy corto. Esto se queda muy corto y no ayuda a la prevención. Entonces ya vamos a ver qué es lo que proponemos para ayudar a la prevención y también a la administración, es decir, a llevar adelante, a acompañar aquellos conflictos que verdaderamente no tienen una solución, pero que pueden eh, transitarse mejorando la relación entre las partes. Hace tiempo que sostenemos que entonces que el mediador profesional no existe solo para ocupar ese lugar en la mesa para destrabar diferencias entre dos personas, sino que el mediador debe ser una persona profesional entrenada que acompañe la vida en todas sus manifestaciones y en todas sus dimensiones. Y debe tener el privilegio, el mediador, de ser considerado promotor de la paz social. Esto quiero que les quede claro porque me parece que es algo que puede engalanar nuestra profesión y puede darle otra categoría. Entonces, podemos pensar que el mediador, además de ser una persona que tercerice en una situación conflictiva entre dos o más, lo que sí es intrínsecamente es un promotor de la paz social. Bueno, a ver si yo puedo cambiar la... Entonces, para eso nosotros proponemos lo que hemos llamado dinámica de mediación. Este es un sistema aplicable a cualquier grupo humano, en el cual las personas que lo componen, además de desarrollar una actividad propia del grupo, cuentan con un mediador que promueve entre esas personas un tipo de relaciones que las prepara para ser ellos mismos constructores de la paz. Entonces, estamos hablando de un grupo reunido para realizar una actividad determinada y que cuentan con un mediador que los acompaña promoviendo entre ellos un nuevo tipo de relaciones. Nosotros hemos propuesto para pensar esto un ejemplo que nos resultó divertido, pero que además nos da muchos elementos para poder trabajar sobre esto. Bueno, como no hace mucho pasó el carnaval, es decir, también esto me inspiró para usar este tema de las comparsas de carnaval como ejemplo. Em, las comparsas constituyen un grupo humano, normalmente espontáneo, generalmente se trata de vecinos de un mismo barrio, que se mantienen trabajando en un objetivo común durante la mayor parte del año. Y este trabajo no es solo un trabajo individual, sino que es un trabajo colectivo. Eh, Siempre están interrelacionados entre ellos y distribuyéndose distintos roles y distintas tareas. Fíjense que los hay quienes se ocupan de conseguir fondos para financiar la comparsa, otros se ocupan
de recorrer los tachos de residuos para ver si encuentran algún desecho que les pueda servir. Otros se ocupan precisamente de reciclar esos desechos. Hay quienes pintan, quienes cosen, quienes bordan, hay quienes preparan los instrumentos musicales, hay quienes preparan las carrozas y los carteles. Fíjense todo el trabajo minucioso y además complejo que es necesario realizar para formar una buena comparsa. ¿M? Y hay también quienes practican la música, quienes bailan y también quienes dirigen. Entonces, nos encontramos frente a un sinnúmero de personas, muchas, 100, 200, 300, ¿m? Que trabajan juntas con un objetivo común. Fíjense que esto es un ámbito privilegiado para aplicar esto que nosotros llamamos dinámica de mediación. ¿Y por qué privilegiado? Porque además hay una diversidad terrible. Fíjense en las edades. Hay chiquitos, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay personas entradas en años, pero también hay analfabetos, hay profesionales, hay personas intelectuales, las hay de distintas religiones y de distintos credos políticos, con lo cual estamos afirmando que la variedad de este grupo en todos los aspectos es muy grande. Esto entonces nos pone frente a un horizonte bastante prometedor, porque mire, tenemos un trabajo ímprobo para hacer. Entonces, en la comparsa todos tienen muy claro esto. La idea es llegar a ese objetivo común, que es que la comparsa nuestra sea la mejor del carnaval. Entonces, durante todos esos meses de trabajo y también de diversión, porque no descartemos que se divierten haciendo todo esto, muchas veces también existen realidades, es decir, que se cruzan miradas agrias, respuestas ofensivas, peleas o enconos. Entonces, en este devenir de la relación humana, muchas veces algunos abandonan la tarea, otros se van a la comparsa del barrio de al lado. Entonces, estas circunstancias nos dan oportunidad para pensar. Qué bueno que haya alguien que ayude a levantar la autoestima, que ayude a otros a reconocer los méritos de sus compañeros y los esfuerzos que han hecho, que acompañe una comunicación profunda que evite malentendidos, que destaque las ventajas del trabajo compartido a pesar de las diferencias, porque fíjense las diferencias que hemos señalado y todas las otras que se les pueden ocurrir a ustedes y que pueden estar presentes en la realidad, y sin embargo ellos pueden trabajar en conjunto desde esa diversidad. Pero muchas veces no se dan cuenta. Qué bueno que haya alguien que esté ayudándolos a reconocer estas situaciones. Poner énfasis en la riqueza de la participación y demostrar que cada uno, desde su lugar, desde su rol, es absolutamente importante e insustituible. Cuando hablamos de dinámica de la mediación, entonces nos estamos refiriendo a una intervención mediadora programada, pero programada en función de la existencia de determinado grupo, no en abstracto. Lo primero que debe hacer el mediador para poner en práctica esta dinámica es preocuparse por conocer previamente cómo está compuesto ese grupo, cuáles son sus características, cómo está estructurado, cuáles son los aspectos particulares de la vida interna de ese conjunto de personas. Por supuesto que el mediador que acompañe, en este caso a la comparsa de carnaval, no tendrá como objetivo que salgan los mejores trajes o que se vean las mejores danzas. Su objetivo será mejorar las condiciones de convivencia entre los integrantes de la comparsa para que ellos puedan no solamente aplicar ese mejoramiento en las relaciones en su trabajo concreto, sino también en su propia vida de relación. Porque, a ver, no podemos descartar que si aprendemos esto dentro del grupo, cuando salgamos afuera y volvamos a nuestra vida cotidiana, les va a pasar lo mismo que nos pasó a los mediadores. Vamos a ver que eso ejerce influencia en nuestras relaciones, ya sea en la familia, en el estudio, en el trabajo, en los deportes, en cualquier actividad social que desarrollemos. Entonces debemos pensar
que esta mediación, esta intervención mediadora, perdón, para que sea fructífera, no solamente tiene que trabajar sobre los conflictos que se suscitan entre Juan y Pedro, sino que tiene que volcarse al grupo. Y para que se vuelque al grupo, ustedes me dirán, ay, pero ¿y la confidencialidad? No, la confidencialidad no, porque Juan y Pedro van a intervenir en esta puesta en común en el grupo de esta disyuntiva o diferencia que se generó. Entonces va a ser analizada por todo el grupo y van a compartir con el grupo cómo ha evolucionado la relación. Entonces van a lograr que se vayan incorporando elementos tales como la escucha activa, el respeto, la capacidad de diálogo y esa posibilidad que, como decíamos, de trabajar en conjunto desde las diferencias. Entonces, en lo inmediato, la dinámica de mediación va a ayudar a mejorar las relaciones de convivencia dentro del grupo, pero también ayudará a que esa comparsa sea la mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en un ambiente armónico, como en todo ámbito de trabajo, obviamente los resultados de ese trabajo van a ser los mejores. Em, Sin duda, esta experiencia va a tener influencia en el futuro, como decíamos, cuando ellos regresen a su actividad habitual. Y fíjense que entonces podemos rescatar que la dinámica de mediación tiene un doble aspecto. Por un lado, es una actividad educativa, porque ayuda a que se aprenda a comunicarse con los demás de otra manera y de una manera positiva que evite eventuales conflictos. Pero también es una actividad formativa. ¿Por qué? Porque cada uno descubre sus propias potencialidades y sus propias posibilidades. Es decir, en el análisis en conjunto va valorando que, a ver, María sabrá bordar muy bien, pero Juana baila muy bien. Entonces, es decir, cada uno descubre su propia potencialidad, descubre que esa potencialidad es importante dentro de la dinámica del grupo y eso también hace resurgir la autoestima. Y además permite descubrir, y esto me parece que es fundamental para la convivencia humana pensada en términos de paz social, se descubre que mejor que competir es compartir, compartir experiencias con los otros en un objetivo común. Yo creo que este resultado o esta conclusión es algo que debe estimularnos para promover estas situaciones de dinámica de mediación. Esta dinámica de mediación, como todo proceso en los que se incluyen elementos de la mediación, lo que hace es posibilitar que cada uno adquiera no solo conocimientos mayores respecto del otro, sino también sobre sí mismo, que quizá nunca antes se habían analizado, que descubran valores que fructifican en la convivencia humana, que adquieran destrezas y habilidades útiles para una convivencia pacífica. La dinámica de mediación, entonces, se aplica en un grupo concreto. Ese grupo concreto tiene que estar realizando una tarea con un objetivo común, tarea que puede ser permanente o ocasional, no importa. Lo importante es que sea un grupo concreto que tenga un objetivo común. Por esto decimos que es útil en los lugares de trabajo, en el ámbito educativo o deportivo, en los grupos religiosos o políticos, en los grupos de esparcimiento y en general donde dos o más personas estén reunidas en una tarea común. El procedimiento a aplicarse consiste en la participación del mediador en cada ocasión en que se suscite una situación conflictiva, es decir, el mediador no va a estar sentado las 8 o 10 horas que el grupo esté funcionando al lado de ellos para ver qué es lo que pasa. Lo llamarán cuando se suscite una situación conflictiva. Y entonces va a ser partícipe de esa
digamos, del desarrollo de esa situación conflictiva. También quienes dirigen el grupo pueden advertir, mirá, yo estoy viendo que acá algo no funciona bien, ¿por qué no venís a ver cómo abordamos esta situación? ¿Sí? Entonces, frente a ello, es enriquecedor no solamente que se desactive ese foco que ha producido la alteración en la relación del grupo, sino también que se analice lo sucedido para sacar conclusiones de provecho para el futuro y para todos y cada uno de los miembros del grupo. Esto es lo que diferencia, por ejemplo, la dinámica de mediación de aquellos otros sistemas. Yo me acordaba cuando preparaba este tema de los in-house programs, es decir, los programas que en Estados Unidos se utilizan en el interior de las empresas para solucionar los conflictos que se producen con los trabajadores. Pero fíjense que esto sigue siendo un abordaje individual. Es decir, se puede llegar a solucionar o no por los mecanismos que ellos accionan la conflictividad que se ha producido con determinado o determinados trabajadores. Sin embargo, el resto de la población del establecimiento queda ajena a esa situación. En cambio, la dinámica de mediación lo que propone es que el grupo en su conjunto pueda tener acceso a cómo evolucionó esa problemática protagonizada y expresada por sus propios actores y pueda a través de eso ir incorporando estos elementos que otorga la mediación para que puedan seguir transitando o puedan ir mejorando esas relaciones de convivencia. No descartamos que esta propuesta de dinámica de mediación está condenada a transitar duros caminos para que esto pueda ser reconocido. Eso es lo que nos requiere a nosotros los mediadores, un arduo trabajo de concientización y de penetración en los distintos ámbitos donde nosotros estemos relacionados. Pero de todas maneras, estamos absolutamente convencidos de que es necesario en nuestra sociedad aplicar este tipo de sistemas y preocuparse porque este tipo de sistemas se apliquen. Si queremos contribuir al cambio de paradigma, para nosotros el cambio de paradigma significa transformar lo que vemos en nuestra sociedad en este momento, violencia, indiferencia, egoísmo, transformarlo en una convivencia pacífica, en una preocupación por el prójimo y en una respuesta solidaria. A esto debe llevarnos la aplicación de la dinámica de mediación. No pueden lograrse cambios si seguimos haciendo más de lo mismo, porque, digamos, no se trata de cantidad, sino que lo que debemos mejorar es la calidad de las relaciones humanas. Y mientras estas no se estructuren basadas en valores que fundamentalmente se relacionan con el respeto por el ser humano, por su vida y por la calidad de esa vida, la sociedad seguirá como está. Entonces, lo que dijimos antes de que el mediador debe ser un promotor de la paz social, implica que tenemos que hacernos cargo de ese rol de promotor de la paz social y tenemos que pensar entre todos cómo ayudamos a convertir a cada ciudadano y a cada ciudadana en constructores de la paz. No pueden lograrse cambios si no estamos convencidos de que esto significa comprender lo que significa ser ciudadano. Para nosotros, ser ciudadano es pasar de la situación de mero individuo a la situación de ser persona. Porque la persona es aquel ser humano que, reconociendo que el otro lo constituye, se abre al encuentro y establece con él una comunicación existencial. Y esa comunicación existencial aporta la posibilidad de reconocer la propia identidad, como decimos nosotros, porque el otro nos constituye.
generando esto espacios de respeto mutuo y de apoyo en la propia realización. Desde este lugar, solo desde este lugar puede pensarse al ciudadano. Ese ciudadano, como persona que es, se convierte en responsable de los otros, dado que al ser interpelado se espera de él una respuesta. El ciudadano entonces es responsable, esa persona que se relaciona con los otros reconociéndolo como otro, el cual contribuye a su propia identidad y que lo interpela, lo convierte en ciudadano necesitando dar una respuesta, es decir, convirtiéndose en responsable. Y para ejercer esa responsabilidad, el ciudadano debe tener dos capacidades. Por un lado, capacidad de diálogo. Y en la capacidad de diálogo, más allá de que nosotros los mediadores conocemos muy bien esto del diálogo, yo me prefiero citar una definición que ha hecho el Papa Francisco, que lo entiende como aquella posibilidad o predisposición, mejor dicho, predisposición para ponerse en el lugar del otro e interpretar el fondo de su corazón. A eso que nosotros decimos cuando formamos en mediación, ponerse en el lugar del otro, el Papa Francisco le añade e interpretar el fondo de su corazón. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. Pero además debemos pensar que otros atributos del diálogo son la posibilidad de detectar lo que al otro le apasiona o le interesa y tomar esa pasión como punto de encuentro, como punto de partida para profundizar el encuentro con el otro, a partir de su propio interés. El diálogo también es encontrar unidad en la diversidad, es decir, que podamos trabajar juntos desde perspectivas diferentes. O también, esto me parece muy interesante, encontrar o descubrir la diversidad reconciliada. Dialogar significa también expresar lo que se siente o lo que se piensa sin lastimar al otro. Esto lo enseñamos en mediación. Prestar atención al modo de decir las cosas y a la actitud que se asume frente a los demás. Esto todos lo sabemos gracias a la mediación. La otra capacidad que va a tener ese ciudadano, esa persona, ciudadano, responsable porque responde a los que lo interpelan dentro de la sociedad, es la capacidad y la convicción que debe protagonizar una participación activa en los problemas comunes. Sabiendo que el ser humano encuentra su identidad en la alteridad, porque el otro lo constituye, esto lo repito porque lo siento, no podemos ni debemos imaginarlo sin ligarlo a la necesaria participación con los otros en la tarea de obtener y diseñar los bienes de todo tipo, materiales, espirituales, que todos necesitamos para realizarnos. Entonces, participar es intervenir o interceder en procesos en los que estamos interesados. Y esto se enseña y aprende a través de la dinámica de mediación. No hagamos una escuela de mediación para ciudadanos. Esto ya lo probamos y no funcionó. Implementemos la dinámica de mediación en todos los grupos. Esto va a producir el cambio que la sociedad necesita. Hemos utilizado términos que quiero relacionar para no correr el riesgo de que esto se convierta en una charla sin sentido o una charla desilvanada. Las charlas son conversaciones intrascendentes. Yo aspiro a que sea algo más que intrascendente esta conversación con ustedes. Entonces, debemos pensar, y esto es lo que hemos venido diciendo, que en la dinámica de mediación es un procedimiento mediante el cual logramos que cada uno descubra al otro
es decir, a ese otro que está trabajando en conjunto con él, con el cual tiene coincidencias y diferencias, y al cual va a reconocer, al cual va a respetar y con el cual se va a relacionar de una manera armónica y pacífica. Este descubrimiento del otro permite que el individuo, el que solo pensaba en sí mismo, se convierta en persona porque descubrió a ese otro. ¿M? Y esa persona que asume una responsabilidad cuando es interpelada, se convierte en ciudadano responsable, abierto al diálogo y a la participación. Este es el camino para ser constructor de la paz. Fíjense si no tenemos espacio para trabajar. ¿Mm? Recordemos que la paz positiva, no la paz de los cementerios, no decir no a la guerra, no a la violencia física, no. La paz positiva es aquella situación capaz de generar relaciones de convivencia a través de las cuales cada quien pueda encontrar en la comunidad en la que vive las condiciones necesarias para desarrollarse como persona. Es decir, es una determinada situación que genera relaciones de convivencia que nos permite a todos, dentro de nuestra comunidad, encontrar las condiciones para desarrollarnos como personas. Fíjense qué importante es la paz positiva. Para que exista la paz positiva, necesitamos cooperación y cambio. El ejercicio de los atributos, perdón, disculpen, el ejercicio de los atributos que hemos señalado, es decir, disposición al diálogo, protagonizar una participación activa y trabajar en conjunto desde la diversidad, permiten desarrollar una cooperación auténtica. Es decir, que cada cooperador se sienta sujeto de su actividad, al mismo tiempo que permite producir un cambio. El cambio debe ser efectivo, es decir, debe ser capaz de producir una transformación social que permita una convivencia pacífica. No es necesario que yo les explique que la actual convivencia social no permite ninguna convivencia pacífica, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar cuáles son los pasos que habría que abordar para producir cambios. Y esto también se puede trabajar desde la dinámica de mediación con los grupos a los que nos toque asistir. ¿Dónde vamos a producir cambios? Vamos a producir cambios en aquellas situaciones que nos parece que no funcionan bien. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que algo anda mal, es necesario cambiarlo, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos conciencia de que muchas cosas en nuestra sociedad andan mal, pero no nos movemos de la crítica, no nos movemos de la identificación del mal. Fíjense que para producir cambios es necesario seguir al paso siguiente, es decir, conocer las causas que producen ese mal. Si nosotros conocemos las causas, podemos atacar esas causas, podemos modificarlas. Si no las conocemos, imposible que podamos producir cambio alguno o que podamos decir hay que hacer esto o aquello. Entonces, al conocer las causas que producen el mal, debemos profundizar en el análisis para descubrir si existe o no un modo de revertir esa realidad. Muchas veces hay males que no pueden revertirse. Otras veces los males se pueden revertir. Nosotros lo hemos sufrido con la pandemia. La gente empezó a enfermarse, entonces de qué se enferma la gente se descubrió las causas del mal. ¿Cómo revertimos esta realidad? Aparece la vacuna. Entonces, es necesario que recorramos estos pasos para ver si es posible producir cambios
y si las personas que conforman este grupo, que quieren, que se plantean la necesidad de producir un cambio en determinado aspecto, están en condiciones de hacerlas. Entonces viene el cuarto paso, adquirir la certeza de si se cuenta o no con las capacidades necesarias para realizar aquellas tareas que sean procedentes para producir esa transformación. Entonces, si nosotros no transitamos estos cuatro pasos, no podemos eh, avanzar en esta problemática, no podemos avanzar en esta tarea de producir cambios. Entonces, algo debe quedar claro en esto. Para construir paz es necesario atacar las causas que generan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es decir, que la dinámica de mediación no trabaja sobre las consecuencias de una mala convivencia, sino que trabaja sobre las causas que la provocan. A ver, sobre las consecuencias, en realidad, muchas veces se trabaja en la mediación de resolución de conflictos. Pero si nosotros estamos trabajando en prevención, es necesario que seamos conscientes que debemos atacar las causas que provocan esa mala convivencia. Entonces, en este caso, estamos construyendo paz positiva. Entonces, este trabajo requiere cooperación y cambio. Es decir, que no se trata de un trabajo individual, sino de un trabajo colectivo, de responsabilidad de todos, y que es necesario producir modificaciones en el sistema social para revertir las causas que entorpecen una sana convivencia. Obviamente, esta reversión de causas o este problema de cooperación y cambio se va a dar dentro de un grupo determinado y relacionado con las cuestiones concretas que están concentrando a esas personas en ese objetivo común que tienen de trabajo en ese grupo determinado. Pero así como nosotros fuimos iluminados por la mediación para mejorar nuestras relaciones y nuestra visión respecto de cómo podemos encarar procesos de transformación y cambio, estas personas que pertenecen a este grupo específico, llamémosle la comparsa de mediación, la escuela X o la fábrica tal, estas personas que están inmersas en esta dinámica de mediación, también tomarán conciencia de que todos estos procesos que ellos incorporan los pueden trasladar fuera de la fábrica, fuera de la escuela, fuera de la comparsa. Y a partir de ahí, enfrentar su calidad de ciudadanos con responsabilidad y participación. Nosotros, como mediadores, sabemos que nuestros conocimientos provienen de una investigación permanente e interdisciplinaria. Entonces, me pareció bueno aportar, y para cerrar este tema de la dinámica de mediación, aportar otros elementos del Papa Francisco. Ustedes me dirán que soy hincha del Papa Francisco, sí, realmente. Tiene algunas ideas bastante claras. Que me parece una buena propuesta, porque él dice que para avanzar en una construcción, perdón, pasó, nos fuimos. Me parece que se me había ido la pantalla, compartir pantalla. Bueno, que para avanzar en una construcción de paz, esto lo voy a leer porque no quiero cometer infidencias, para avanzar en esa construcción de un pueblo en paz, hay 4 principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social.
los cuales constituyen el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. Esto es lo que dice Francis. Entonces, vamos a analizar cuáles son esos principios que nos propone, que nosotros queremos incorporar como principios válidos para el trabajo de dinámica de mediación. Esos principios son: el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Vamos a analizar. El tiempo superior al espacio. A ver, perdón, esto me parece que toqué algo que no correspondía y quise terminar antes. No, no quiero terminar antes. A ver, discúlpenme. Vamos a compartir y vamos a pasar donde estábamos, que es donde corresponde, aquí. Bien. Ay, ¿por qué no me comparte toda? Bueno, a ver. Vamos a hacer así. Discúlpenme, pero parece que estoy haciendo mal las cosas. Bueno, a ver. No, es que así no lo puedo compartir. Vamos a compartir, aunque nos quedemos con la mitad de la pantalla, porque no sé qué pasó, no puedo ir a otro lugar, nos quedaremos así. Bueno, entonces, estábamos diciendo que el tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos considerar el tiempo como un concepto de plenitud, es decir, en el sentido de un horizonte que se abre por delante en nuestro trabajo de dinámica de mediación, y podemos estimular esa visión frente al significado del espacio. El espacio se reduce a un momento cuyos límites son acotados. Entonces, este concepto a qué ayuda: a no privilegiar espacios de poder, sino los tiempos de los procesos. El espacio cristaliza los procesos. El tiempo, en cambio, proyecta hacia el futuro e impulsa a caminar con esperanza. La consigna entonces es poner la mirada en comenzar los procesos y seguirlos en el tiempo, más que en preocuparse por los espacios que cada uno ocupa. Y esto vemos que a veces es muy conflictivo en ciertos grupos, la lucha por el espacio de poder. En cuanto a la unidad prevalece sobre el conflicto, es necesario enfrentar y superar el conflicto para no quedar atrapado y no perderse en ese sentido profundo que tiene la unidad. No perder la unidad. ¿Y cómo hacemos para no perder la unidad? A ver, nos colocamos frente a la necesidad de no ignorar los conflictos, sino de que debemos asumirlos, pero los ponemos en perspectiva. Los ponemos en perspectiva porque si nos detenemos en la coyuntura, ahí ya perdemos el sentido profundo de la realidad, quedamos atrapados en ella. Entonces, fíjense, hay varias formas de enfrentar el conflicto. ¿Algunos se paran frente al conflicto? No, mejor dicho, no se paran. Lo miran y siguen caminando, siguen su propia historia sin hacerse cargo de nada. Hay otros que se paran de tal manera frente al conflicto que quedan atrapados, quedan prisioneros, pierden horizontes. Entonces, proyectan en las instituciones, por ejemplo, las propias frustraciones, las propias confusiones, y así la unidad no es posible. Pero hay una tercera manera de situarse frente al conflicto, y es aceptar que sufrir el conflicto es necesario, resolviéndolo y transformándolo como un eslabón de un nuevo proceso. Entonces, todo conflicto es un peligro, pero también es una oportunidad. La realidad es más importante que la idea. Tercer propuesta. La idea está en función de la captación, la comprensión de la realidad que nosotros hacemos. Pero la realidad debe ser rescatada porque existen diversas formas de ocultarla, y esto es lo que debe ser evitado precisamente.
Si la realidad es superior a la idea, comprendemos que nuestros proyectos no pueden ser meramente formales, meramente ideológicos, desconectados, descontextualizados de la historia. La idea separada de la realidad corre el riesgo de ser manipulativa, es decir, de ocultar la realidad para determinados objetivos, que es lo que muchas veces pasa en nuestras situaciones sociales. Entonces, nuestros razonamientos pueden ser lógicos y claros, pero pueden no estar ajustados o relacionados con la realidad. En lo concreto, la política está continuamente expuesta a este peligro. Es la realidad la que pide ser iluminada con la inteligencia. Por el contrario, no siempre nuestras ideas pueden encontrar una correspondencia y una aplicación con la realidad. Pensemos en esto. No son nuestras palabras las que hacen bella una obra de arte, ¿sí? Sino a la inversa. Gracias a que una obra de arte es bella, podemos referir su belleza, es decir, podemos expresar nuestras ideas acerca de la belleza, pero la belleza está ahí. Entonces, por eso decimos que la realidad es más importante que la idea. No es que la idea haya que dejarla de lado, por favor, no interpretemos esto, sino que en todo caso la idea debe adecuarse a la realidad, debe adecuarse, debe enfocar la realidad. Hay que ver si después de esa realidad hay que transformarla, obviamente no la va a decir amena esa realidad la idea, ¿sí? Pero debemos tener presente que si la idea en abstracto sin la realidad no genera ningún tipo de transformación. El todo superior a la parte. A ver por qué. Para explicar este concepto, Francisco usó el esquema, el ejemplo del poliedro, que me pareció muy adecuado porque el poliedro es la figura que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en el mismo poliedro conservan su originalidad. Esto nos demuestra que el todo es mucho más que la suma de todas las partes, porque la figura del poliedro permite recoger lo mejor de cada parte. El todo presenta propiedades y características que no se encuentran en cada una de las partes al analizarlas separadamente. Por ello, ciertos autores elaboraron algunas premisas que es bueno que los tengamos en cuenta. Es decir, dicen que es erróneo reducir el todo a la parte, ya que ello puede conducir a la pérdida de la comprensión del todo como determinación cualitativa. También dicen, en segundo término, que es necesario considerar el todo en su íntegra complejidad, en la relativa independencia de sus aspectos, de sus elementos y de las partes que consta, pues pueden tener peculiaridades concretas que no coinciden de manera directa con el todo. Entonces nosotros tenemos el todo con una riqueza particular, pero ese todo tiene partes que a su vez en sí mismas tienen riquezas que podemos rescatar. El tercer aspecto sería que este examen de las partes y del todo debe tener como premisa el conocimiento de la naturaleza de todo y viceversa, el estudio de todo ha de apoyarse en el conocimiento de las propiedades de las partes que lo componen. Como ven, estos elementos los propongo para el análisis posterior que cada uno pueda hacer sobre esta propuesta, pues ya sea que nos toque trabajar con un grupo tan divertido como es una comparsa, o en una empresa, en una escuela, en un barrio, en un club, o enfrentar situaciones en nuestra familia, puede resultar de suma utilidad incorporar estos elementos a la valijita de herramientas que tenemos los mediadores. Si nos metemos en todos los ámbitos tratando de compartir con nuestros semejantes los recursos que aporta la mediación, no tengan ninguna duda que estaremos preparando ciudadanos constructores de la paz. No lo tomen como una propuesta utópica. Para mí la utopía no es sinónimo de inalcanzable. Es aquello que aún no es, pero que todavía puede llegar a ser. Y en todo caso, es un horizonte que nos marca el camino con esperanza. ¿Por qué es una propuesta real la dinámica de mediación? Pues si nosotros analizamos la realidad
vemos que vivimos en una sociedad individualista, por tanto egoísta, en la cual cada uno pretende salvarse como puede, aún a costa de los demás. Esto es así. La mediación, por el contrario, nos invita al reconocimiento del otro, de nuestro hermano en humanidad. Nos enseña cómo llegar a él, cómo respetarnos, cómo comprendernos, cómo dialogar con él y cómo trabajar junto a él desde las diferencias que nos separan. Este, mis colegas, es el camino de construcción de la paz. Les ruego que reflexionen y no desperdicien la oportunidad que tenemos, aunque esto les suene a soberbia, pero es así, lo tenemos que internalizar, ¿sí? Les ruego que reflexionen y no desperdicien la oportunidad de convertirnos en los salvadores de la humanidad, porque somos promotores de la paz social. Somos promotores de la paz social. Finalmente, les pido entonces que fructifiquemos la mediación y pensemos cómo podemos introducir la dinámica de mediación en todos los ambientes de nuestra sociedad. Muchísimas gracias.